Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos, y por la fe. Esto no es de vosotros, no es de nosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios. Por esa gracia somos salvos. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratis por la gracia de Dios, cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados gratuitamente. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Vamos a heredar la vida eterna por la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. ¿Y cuál o qué es esa gracia, ¿no?, que trae salvación? Esa gracia es el regalo de Dios. Esa gracia es el Espíritu Santo. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Aquí nos aclara, nos dice que Dios va a derramar espíritu de gracia sobre los moradores de Jerusalén y sobre la casa de David. Este espíritu de gracia que Dios promete derramar se manifestó por medio de Jesucristo. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. La gracia y la verdad por Jesucristo fue hecho. Quiere decir que Jesús mostró la gracia de Dios o enseñó la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios estaba en la boca de Jesús. Fue manifestado, la gracia de Dios se derramó en sus labios. A ver, veamos. Libro de Salmos, capítulo 45, versículo 2. Haste hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Aquí nos aclara, nos dice que estás hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Quiere decir que Dios prometió derramar espíritu de gracia sobre los moradores de Jerusalén y sobre la casa de David. Y esa gracia se manifestó por medio de Jesús, que se había derramado. Por la gracia y la verdad fue hecho por medio de Jesús. Esa gracia estaba derramada en los labios de Jesús. La gracia se derramó en tus labios. Entonces quiere decir que Jesús, cuando hablaba,
hablaba palabra de gracia. A ver, veamos. Libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 22. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este hijo de José? Todos hablaban de él, daban testimonio y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este hijo de José? La palabra de gracia salía de la boca de Jesús. La palabra de gracia se había derramado en sus labios. ¿Y qué es lo que salía de su boca? Era la gracia. ¿Y qué es esa gracia que salía de la boca de Jesús? Libro de Job, capítulo 22, versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La gracia que salía de su boca era la ley de Dios, quiere decir los 10 mandamientos. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma ahora la ley de su boca. La gracia salía de la boca de Jesús. Quiere decir, la enseñanza verdadera, que es la gracia, es el regalo de Dios, son el cumplimiento de los 10 mandamientos. Entonces la gracia salía de la boca de Jesús. Y aquí nos dice, toma ahora la ley de su boca. Debemos de apartarnos de la desobediencia y entrar en gracia, obedecer los mandamientos. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 29. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Quiere decir, debemos de apartarnos del camino de mentira. Debemos de poner por obra los mandamientos. Hazme la gracia de tu ley. Quiere decir que estamos en la gracia. Si nosotros estamos en la gracia, ya no podemos cometer pecado. Si no estamos en la gracia, seguiremos desobedeciendo. La gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y la gracia fue hecho por Jesucristo. Y la gracia estaba derramado en su boca. Y la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salía de su boca. ¿Y qué es lo que salía de su boca? La ley de Dios, la enseñanza de Dios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Nosotros debemos de poner esa palabra de gracia en nuestro corazón. Y debemos de apartarnos del camino del error. Y Dios nos dará la gracia de su ley. Quiere decir, la gracia de los 10 mandamientos. Esto es la gracia de los 10 mandamientos, es la gracia que se derramó en el corazón de Jesús. Y salía por su boca la gracia. Entonces dice, libro de Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y qué es el pecado? El pecado es desobedecer la ley. Pues ya no vamos a desobedecer la ley, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea de los que están en la gracia. Y la gracia, hermanos, es el don de Dios. Por gracia somos salvos, gratuitamente somos justificados, somos hechos herederos de la vida eterna. Ahora, si es que cometemos pecados, quiere decir que la gracia de Dios no está en vosotros. Libro de San Judas,
versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres entraron, dice, encubiertamente, los cuales eran, dice, hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en disolución, en libertinaje, en desobediencia. La gracia de Dios convirtieron en desobediencia, en libertinaje, en disolución, negando, dice, a Dios, que solo tiene potestad y dominio, y nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres ya no obedecieron, son hombres impíos. Impío quiere decir hombre pecador, que no obedece, pero habla de Dios, con los hechos lo niegan. Entonces, hermanos, no caigamos en esta desobediencia, no hagamos la gracia de Dios en disolución, sino, si estamos en la gracia de Dios, podemos obedecer los mandamientos. No se enseñoreará el pecado más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 15. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Vamos a pecar, dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estamos en la gracia, no podemos pecar en ninguna manera. Entonces, hermanos, no cometamos errores, porque la gracia es el regalo de Dios. Se derramó en nuestros corazones el Espíritu Santo. Entonces, por eso, por ese Espíritu que se derramó en nuestros corazones, podemos cumplir la ley de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Esto es la promesa de Dios, que se tiene que derramar el Espíritu, tiene que estar en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis mandamientos, y los guardéis mis derechos. Esa gracia que es el Espíritu, tiene que estar en nuestros corazones, y por esa gracia somos salvos. Que la gracia de un Señor